fuente de referencia para poder conversar de una manera un poco más amplia en las siguientes clases. Orlando está grabando la clase ya, ¿me confirma, porfa, Sí, para ya está grabando. Bueno, entonces, arrancamos. Entonces, ay, perdón, aquí se me... Entonces, básicamente un aeropuerto se entiende como un nodo físico en el que se realizan transferencias entre el modo aéreo y modos terrestres. Y cuando digo modos terrestres es porque no necesariamente es solo el modo carretero, sino puede ser el modo férreo, que en muchas partes del mundo tienen esa relación, en Colombia en particular no, pero en otras partes del mundo sí la hay. Es un lugar físico en donde interactúan básicamente el aeropuerto, no solo visto como un espacio físico y una infraestructura, sino visto como un servicio y una empresa o un prestador de servicios, sea público o sea privado, que incluye además los sistemas de control aéreo. Los sistemas de control aéreo permiten, sobre todo en lo que corresponde al aeropuerto, lo que es la primera fase de despegue o la última fase de aterrizaje. Hay otros sistemas de control aéreo que toman los aviones a mayor altura y a lo largo del recorrido entre dos aeropuertos hay distintos procesos en los cuales se va pasando un avión de un sistema de control aéreo a otro. Sin embargo, el aeropuerto tiene un sistema de control aéreo que vamos a asociar directamente con el aeropuerto para el proceso de estas clases. Tenemos las aerolíneas de carga o de pasajeros, o los dueños de aviones, o los operadores de los aviones, que conforman un segundo grupo de actores, y un tercer grupo de actores son los usuarios, pasajeros y dueños de carga que utilizan esos aviones para poder viajar o transportar la carga de un sitio a otro. Ellos no son los únicos actores, hay otros actores que se benefician o se ven afectados por la interacción entre estos tres. ¿Cuál se les ocurre que puede ser otros actores que pueden estar dentro de ese grupo de afectados o beneficiados? Las comunidades aledañas a los aeropuertos Sí, por el tema de ruido, por de el la tema de ruido, contaminación auditiva. muy importante y cada Y vez, los digamos, los riesgos, ¿no? aeropuertos, ¿como qué riesgo? Que no sé, que un avión se caiga y caiga encima de un barrio. Sí, ese riesgo, digamos, lo tenemos todos los que vivimos cerca de un aeropuerto, sea el inmediato o más o menos lejos, pero uno sí podría pensar que los que están más cerca tienen cierta mayor vulnerabilidad. Pero el principal ya lo mencionó y es el tema de ruido. El tema de ruido es una de las quejas más frecuentes de las comunidades que viven cerca de los aeropuertos. ¿Sí? ¿Qué otro? No solo negativo. ¿Quién se beneficia de tener un aeropuerto cerca? Algunas empresas que puedan ahora exportar y tal vez mejorar su operación de carga. Puede ser, o la sociedad, el hecho que nosotros vivamos en Bogotá y antes de la pandemia tuviéramos un aeropuerto que tiene una más o menos buena conexión internacional, pues nos ponía de pronto en ventaja sobre otras sociedades en donde no tienen esa conexión internacional. Entonces hay beneficios de conectividad, hay beneficios de mayor acceso a mercados, como usted lo acaba de pronto indicar, por decir solo dos, ¿sí? Entonces tengamos ahí, vimos dos ejemplos buenos, uno de aspectos positivos o de beneficios y otros de aspectos negativos o impactos ambientales como el caso de ruido. ¿Alguna pregunta o alguno más que crean que vale la pena que conversemos? Yo tengo una pregunta. Sí, Es que, bueno, pues yo llevo viviendo en Ciudad Salitre más o menos como 12 años y no sé, pues mi pregunta es más si algo cambió, alguna restricción o algo. Y es que hace más o menos como 3 años los aviones estaban aterrizando mucho más lejos. Y noto que desde 3 años para acá los aviones pasan casi que entre los edificios. Y pues eso tiene consecuencias negativas en el ruido, en la contaminación. ha habido unos cambios que tienen que ver, y no sé si este sea directamente asociado a lo que comenta, pero Bogotá tenía en una época una tasa de ascenso de los aviones muy elevada, ¿sí? Cuando uno tiene una tasa de ascenso de aviones muy elevado, se sale más rápido, digamos, de las áreas en las cuales puede generar ruido. Pero eso va en contra de los precios de los tiquetes y de la cantidad de aerolíneas que quieren venir a Bogotá.
Eso tiene que ver con un mayor consumo de combustible y con un mayor esfuerzo para el avión en el proceso de ascenso. Entonces, sí hubo hace unos años, no sé exactamente la fecha, hubo una revisión de las tasas de ascenso inmediatas y puede ser que desde ese momento sí se sintiera que los aviones estaban despegando más bajito y entonces estaban pasando, no alcanzan a pasar entre los aviones, eso no creo que ocurra. Los conos de aproximación y de despegue, que ahora los vamos a ver, no pasan por los aviones, por los edificios, perdón, pero sí puede ser que se sientan más cercanos y eso puede ocurrir por lo que acaba de comentar, como una habitante, digamos, siente más ruido y más vibración, me imagino, ¿sí? En las ventanas y, ¿sí? Sí, sí, señor, y a veces como que tiemblan. Sí ocurre porque los ruidos y digamos, el ruido que hacen los aviones al despegar es casi que el momento más fuerte en el cual tienen los motores con una condición que genera el mayor impacto y pues puede estar ocurriendo y la diferencia en lo que usted comenta puede ser asociado a la diferencia en la tasa de ascenso que se hizo hace unos años para lograr que más aerolíneas, sobre todo las de largo recorrido, las aerolíneas europeas principalmente, se quejaban un poco de esa tasa de ascenso tan fuerte que había al principio. Hace poco también cambió la ruta de aproximación de llegadas, se cambiaron algunas entrando desde Soacha, también han venido cambiando las posibles rutas de acceso en función del viento, que es la principal razón. Entonces, pero no sé, eso es más reciente, yo creo que de 3 años, pero solo principalmente para las salidas, es lo que usted comenta, ¿no? No tanto para las llegadas. Germán, Sí, de hecho, justo por ahí iba mi pregunta, si es que había también algún criterio relacionado influyente en relación a la tasa de descenso, pero entiendo que las no es el dos. caso. Las dos están definidas por el proceso de llegada al aeropuerto, tanto la tasa de ascenso como la tasa de descenso. Y las dos se van modificando por distintas razones, ¿sí? Razones que tienen que ver, como dije, con las especificaciones de los aviones, las ubicaciones de pronto de algunas zonas en la ciudad que se quieren proteger o no se quieren afectar, y también por condiciones de mayor o menor consumo de combustible. Normalmente, si usted pone el avión más fuerte, con una tasa de ascenso más elevada, pues el consumo de combustible inicial va a ser más caro y van a tener que salir más cargados también los aviones. En la medida que un avión tenga que salir más cargado de combustible, se sacrifica un poco la cantidad de pasajeros que van a tener o que se pueden vender. Entonces, casi siempre, si uno busca ese equilibrio, es un equilibrio un poco difícil y lo hacen las aerolíneas en función de la reglamentación que le ponga cada aeropuerto, de la combinación de combustible con pasajeros. Más combustible significa que puede vender menos pasajeros y menos cantidad de equipaje. Y más combustible significa que lo va a tener que, o sea, le puede poner más combustible para poder atender una tasa de ascenso más elevada. No sé si se entiende. Sí, correcto. ¿Sí? Estoy en pantalla completa, entonces no sé si era María Camila, Valentina, no sé quién era la que preguntaba o alguien más. No estoy viendo los nombres. ¿Quién preguntaba lo de Ciudad Salitre? Solo para tenerla presente. Aló. ¿Ya me oyen? Sí, sí, te escuchamos, Germán. Que aquí Sí. tuve un problema aquí con el computador, ya lo voy a volver a poner. Listo, entonces ahí voy a continuar. Bueno, me avisan cuando vuelvan a ver la pantalla completa, que me sacó aquí el Zoom, me toca volver a hacer todo. Ya, creo que ya, ¿cierto? Sí, ya. Sí, se Listo, ve. entonces sigamos. Entonces, una vez como definidos estos elementos básicos del aeropuerto, pues vamos a entender que el aeropuerto funciona de manera como genérica, como una estación. En ese sentido es similar
a lo que ocurre en una estación terminal de un tren, un puerto o incluso una terminal de buses, ¿sí? Y en esa medida, el aeropuerto como estación debe permitir el aterrizaje de los aviones, el despegue de los aviones y la carga y descarga de los aviones. Y esa carga y descarga puede ser de pasajeros, de carga, de las tripulaciones y de combustible y otros consumibles. Otros consumibles puede ser alimentación para los pasajeros o algunas repuestos o otro tipo de servicios que se le presten tanto a las tripulaciones como a las mismas aeronaves. En ese sentido es parecido a una estación de tren. La estación de tren debe permitir que el tren reduzca su velocidad, frene, llegue a la plataforma, permita que los pasajeros y la carga se baje, que de pronto cambie la tripulación, lo mismo que ocurre en un puerto y lo mismo que ocurre en una terminal de buses. Entonces, en esa medida se puede entender el aeropuerto como una estación y así uno comienza a aplicar distintas técnicas y análisis que son comunes a puntos de descarga o de intercambio modal como es el que estamos viendo en este momento como el ejemplo del aeropuerto. Esta figura muestra un poco la lógica desde, digamos, con un poco mayor nivel de detalle de lo que acabo de comentar. Y define dos espacios que tradicionalmente se usan como una organización del aeropuerto para poderlo entender, analizar y diseñar. Entonces, si comenzamos en la esquina superior izquierda con un avión aterrizando, ese avión viene en el aire y utiliza parte de un cono de aproximación que hace parte de un espacio aéreo para aterrizar, llegar a la pista. Una vez que recorre la pista durante determinado tiempo, que le permite frenar, va a salir y va a utilizar las distintas posibles salidas que la pista tiene, diseñadas para que esa aeronave deje lo más rápido posible la pista y se pase a lo que se llame la calle de rodaje. Sobre la calle de rodaje va a ser un recorrido que lo va a llevar hasta una plataforma. En esa plataforma, normalmente ese avión busca un puesto de estacionamiento, ¿sí? Esos puestos de estacionamiento pueden ser, si se quiere, conectados con el terminal o pueden ser remotos. Cuando son remotos requiere de al menos un recorrido sobre la plataforma, normalmente la hacen en un bus que recorre la zona donde están los aviones, pero que transporta a los pasajeros desde el avión hasta el terminal. Una vez que los aviones, digamos, se han estacionado o el avión se ha estacionado, los pasajeros van a descender del avión. Normalmente la tripulación también desciende. En algunos casos puede seguir la tripulación, pero en otros desciende. Y pasa a un edificio que es donde se desarrolla el proceso del lado tierra y comienza con una puerta. Una puerta física en donde pasan los pasajeros de la zona que venían del avión a la zona en la cual ya están ubicados en un terminal en la tierra. Esa terminal normalmente se conecta a lo que se llama un muelle de llegadas. Ese muelle de llegadas luego conduce todos esos pasajeros hasta una zona de proceso de pasajeros. Por ejemplo, si es un vuelo internacional, esa zona de proceso de pasajeros va a incluir la zona de aduanas, la zona de presentación de pasaportes, de migración, algunos aspectos de seguridad y reclamos de equipajes. Ese reclamo de equipaje le va a permitir al pasajero conectarse con vías, accesos, conexiones con modos de transporte terrestre, estacionamiento, que ya conectan con el resto de la ciudad o el resto de la región a donde pues llegó ese pasajero. Ese mismo proceso puede darse con la carga, con el combustible, con alimentos o con otras cosas, ¿sí? La carga también debe bajarse del avión y va a pasar a un terminal de carga en el cual hay una puerta, en el cual hay un muelle de llegadas y en el cual hay una zona de proceso en el cual se verifica, por ejemplo, los procesos de importación. En el caso de Colombia, la DIAN, el INVIMA, la policía pueden hacer distintas inspecciones para esa carga, para que esa carga sea permitida su ingreso al país. Con el combustible, con alimentos, con otros, es más en el proceso de salida, pero también podría darse en el proceso de llegada. Si uno está saliendo y va ahora a abordar, entonces se hace un poco el proceso en el sentido contrario. Inicia con un proceso de pasajeros y pues no sería reclamo de equipaje, sino entrega, ahí lo tengo que corregir. Una entrega de equipajes pasa a un muelle de salidas. Normalmente en ese proceso hoy en día hay unos filtros de seguridad, filtros de revisión de documentación. Si es un viaje internacional, se hacen los filtros de migración
para que las personas que van a viajar pues puedan hacer su registro correcto, salen a la puerta, en esa puerta pasan al puesto de estacionamiento en el cual ingresan a la aeronave. Esa aeronave posteriormente se va a mover a una plataforma. Después de esa plataforma va a tomar un recorrido por la calle de rodaje, va digamos, a ubicarse en un punto específico en la pista que le ha sido asignada para el despegue, y una vez tenga la autorización va a despegar. Este es una simplificación bastante grande, pero permite entonces dividir lo que se llama el lado aire y el lado tierra. Y el lado aire es principalmente el que atiende y presta servicios a las aeronaves. El lado tierra está más asociado a las personas, a la carga que van a hacer uso de esas aeronaves o que lo acaban de haber, que vienen de haber utilizado la aeronave. Preguntas sobre esta organización, esta estructura del aeropuerto. Una pregunta, ¿los aeropuertos en todo el mundo funcionan, o sea, bueno, se construye el aeropuerto y se le da a una empresa privada para que este lo opere, o en otras partes No. hay como un sistema gubernamental que No. controle esto? Ahorita vemos, hay un par de diapositivas sobre ese tema. Si quieres, guarda la pregunta y ahorita la retomamos. Bueno, Ok, ¿sí? listo. ¿Preguntas sobre esta estructura? Si no hay, voy a continuar entonces. Entonces, este es el aeropuerto de Bogotá, tomado de Google Maps. Para los que les gusten los aeropuertos, es una herramienta muy útil para uno visitar muchísimos aeropuertos del mundo. Aquí a la izquierda hay un link. Esta presentación luego se las enviamos o la dejamos ahí para descargarla. Ese link es una página del Aerocivil en la cual se pueden descargar todas las especificaciones técnicas de todos los aeropuertos en Colombia. Y de hecho, hay páginas similares en distintas autoridades de aviación en todo el mundo, en las cuales ustedes pueden descargar o pueden consultar buena parte, si no todas, las especificaciones técnicas de los aeropuertos. Eso es información pública, es información que si un aeropuerto tiene acceso a aerolíneas internacionales debe estar pública por acuerdos entre distintas organizaciones que ahorita también las vamos a ver. Entonces, algunas características del aeropuerto de Bogotá. Es un aeropuerto que tiene dos pistas. Inició con una sola pista. Inicialmente operaba con la pista norte, que es la que se ve hacia la parte superior derecha de la pantalla, que limita con la zona de Engativá. Es una pista bastante larga por la altura a la cual se encuentra Bogotá. Luego vamos a ver un poco eso, pero la altura sobre el nivel del mar determina de buena forma las necesidades de longitud de la pista. Ahí se observa entonces la pista norte y la pista sur, y paralelo a esas dos pistas se ve una calle. Esa es la calle de rodaje, con los accesos que las comunican entre las dos. ¿Sí? La plataforma es la zona que está más cercana al terminal, y ahí están las puertas. Ahorita vamos a ver en mayor detalle esto. El aeropuerto de Bogotá es un aeropuerto que tiene un terminal principal de pasajeros, tiene un terminal principal de carga que está separado. Ese es el que está ubicado sobre el costado sur de la calle 26. Si lo observan, es en la zona que está más pegada hacia Fontibón, en donde cuando uno no ve el terminal de carga cuando llega al aeropuerto, sino cuando sale del aeropuerto queda a mano derecha cuando están retornando hacia el centro de la ciudad. Actualmente el aeropuerto de Bogotá también tiene la ubicación de un terminal de aviación militar, que es CATAM, que es el que está enfrentado al terminal principal, que se ve un poco más al occidente. De ahí hay operación militar, policía, Fuerza Aérea, Ejército, etcétera. Todas las aeronaves de las Fuerzas Armadas tienen operación desde ahí. También hay operación del aeropuerto, del avión presidencial. Entonces, ¿alguna pregunta sobre este nivel? Guárdenlo un momentico, vamos a hacer un zoom. Este zoom entonces muestra en mayor nivel de detalle la configuración de los terminales. La terminal de carga, como la mencionaba, entonces es la que está más aquí. Yo no sé para dibujar, si puedo dibujar acá. Opciones del puntero, por favor me cuentan si lo están viendo. ¿Sí? Sí. Esta es la zona del terminal de carga. ¿Sí? Esta
Esta es la zona del terminal de carga y este es el terminal que está, lo llaman a veces una H minúscula. Hay una fase que es ampliarlo acá, que sería la H mayúscula. Anteriormente el aeropuerto tenía dos terminales, un terminal que era el terminal principal y un terminal que se llamaba el puente aéreo, que estaba ubicado más o menos en esta zona. Hoy en día ya esa operación se modificó bastante. CATAM es la que observan en esta zona de acá. ¿Sí? Preguntas del aeropuerto de Bogotá. Yo tengo una pregunta con respecto al funcionamiento. Bueno, yo alguna vez tuve la oportunidad de viajar en un vuelo militar desde Catam Sí. y es totalmente diferente, o sea, eso ya es como es por ser de ejército y bueno, y de las fuerzas militares ya tiene un manejo totalmente diferente, o sea, la Sí. operación del Dorado, o sea, obviamente se coordinan por las torres de control, pero pues ya, o sea, son independientes los protocolos, ¿cierto? Sí, sí, de todas maneras tiene que tener los planes de vuelo coordinados, pero seguramente cuando accedió a ese terminal accedió por un sitio distinto, con una Sí, serie de totalmente permisos diferente. distintas. Yo tuve la oportunidad hace unos años, por ejemplo, de volar en un vuelo privado desde el aeropuerto en un vuelo privado internacional, ¿sí? Y en vez de uno entrar por la zona de aduanas y de inmigración normal, tenía que entrar por otro terminal y le hacían a uno el mismo proceso, pero era un proceso separado, porque no era un vuelo comercial. Entonces hay vuelos comerciales, que son los que más o menos son los más normales y los que estamos más acostumbrados a hacer. Hay vuelos de gobierno, que son los que de pronto están más asociados a la operación militar o al transporte de policía o al transporte de funcionarios, que es el que de pronto usted tuvo la oportunidad de hacer, y hay vuelos de carácter privado, que es más en un avión de una empresa o un avión de una persona que tienen mucho dinero o que por cuestiones de seguridad o de acceso, porque de pronto una empresa necesita ir a una zona petrolera o a una mina y entonces no hay vuelos comerciales, pues entonces tienen su propio avión. Cada uno de esos procesos va a tener su, digamos que su trámite documental diferente, pero utilizan la misma infraestructura, entonces tienen que estar coordinados, ¿sí? ¿Alguien más tenía por ahí preguntas? Sigan adelante, que no estoy viendo la lista. Tengo problema aquí, entonces Eh, adelante. sí, Germán, por pura curiosidad, entonces la terminal de carga solamente funciona en la pista sur. No, no, los aviones pueden ocupar cualquiera de las dos, ¿sí? Las rutas las va a definir el aeropuerto, las va a definir en términos de las horas, las va a definir en términos del tipo de avión, la va a definir en términos de los vientos. Podría utilizar cualquiera de las dos. ¿Qué ocurre de todas maneras? Si usted está en un avión de carga y aterriza por la pista norte en el sentido normal, que es el que estoy mostrando aquí, que es el avión, si usted termina rápido, probablemente va a salir por esta pista de rodaje, ¿sí? Los aviones de carga vienen bien cargados y probablemente puede hacer esto. El tema es que para ir desde acá hasta acá puede echarse unos 20 minutos, media hora. Entonces puede estar en un vuelo de Medellín a Bogotá que se demoró media hora en vuelo y luego puede demorarse media hora haciendo todo este recorrido, ¿sí? Claro, esa era mi pregunta, que debe ser un tiempo larguito ahí. Son tiempos largos y entonces eso hay que optimizarlo en el recorrido que van a hacer los aviones dentro de lo que llama el aeródromo para poder llegar a su punto de estacionamiento, y pues hay un montón de puntos de congestión, ¿no? Mire la cantidad de intersecciones, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí los aviones muchas veces tienen que parar porque tiene avión entrando y saliendo. Entonces no solamente el tiempo de recorrido, sino todos los puntos en donde tiene que parar y tiene que pedir permiso para avanzar, pues le dan el permiso para recorrer distintos recorridos pues desde el punto de aterrizaje hasta el punto de estacionamiento. ¿Sí? Claro, y suena chistoso, pero hay trancón. Hay trancón, mucho trancón. Pues hace rato que no se viaja, pero yo en una época tenía que viajar casi un año entero todas las mañanas a Medellín y muchas veces yo me demoraba más tiempo desde que me montaba el avión hasta que llegaba al punto aquí de inicio de la pista sur. A veces eran 45 minutos en ese trancón y luego media hora volando, ¿sí? O sea, había más tiempo, entre comillas, gastado y mal gastado en un recorrido en tierra, en trancón, esperando la opción de despegue. Bueno, primero llegar hasta el punto de inicio de la asignación de la pista
y luego esperando a que haya el turno para el despegue, y muchas veces, como le digo, podía uno demorarse 45 minutos en el avión, en tierra, y luego media hora en aire. Vale, ¿Más gracias. preguntas? Creo que Yo alguien más. tengo, sí, yo tengo dos preguntas, Germán. Pues no sé Sí. si se salgan un poquito del tema, pero a mí me causa mucha curiosidad. Hágalo, que la idea de hoy es que Sí, resolvamos todas las dudas que haya, y la próxima clase ya le metemos números, matemática, todo. Hoy es para que todos hablemos lo que querramos hablar del tema. vale, pues a mí siempre me ha surgido como la duda de la localización del aeropuerto de Bogotá frente al de otras ciudades, ¿no? Que se encuentra ya muy inmerso en la ciudad. Pues me surge la duda de si hay alguna normativa, pues ahorita, que restrinja un poco como la localización de este tipo de equipamientos en la ciudad. Esa es una. El aeropuerto, este es el segundo aeropuerto que tuvo Bogotá. Bogotá antes tuvo uno que estaba ubicado en donde terminaba la plazoleta de banderas de las Américas. No sé si todos lo tienen claro, pero era el aeropuerto de la zona de techo. De hecho, la plazoleta de banderas de América se hizo para recibir a todos los delegados de los países que vinieron a conformar la OEA el 9 de abril de 1948, que tuvo su suspensión y suspenso por el Bogotazo, pero allá funcionaba inicialmente el aeropuerto y era muy lejos del centro de la ciudad. Este aeropuerto, el aeropuerto El Dorado, es de los años 50, durante la época del gobierno del general Rojas Pinilla, y también cuando se construyó estaba lejos del centro de la ciudad. ¿Okay? Entonces, uno también es, ¿qué se hizo primero? Si el aeropuerto o todos los barrios que hay al lado, y en este caso todos los barrios de Fontibón y Engativá que rodean el aeropuerto, toda esta zona que estamos viendo acá, toda esta zona de Fontibón y Engativá, todo este sector de acá, se construyó posterior a que el aeropuerto existiera. Estaba la zona fundacional de Engativá, que es por acá un pueblito, y la zona fundacional de Fontibón, que también es un pueblito en el centro, pero toda esta zona de vivienda es posterior a que el aeropuerto se desarrollara. ¿Okay? Esa es una primera respuesta. No sé si ustedes habían estado pendientes, pero había una idea del aeropuerto 2, que es moverlo más hacia la zona de Facatativá y Madrid. Eso es una iniciativa que está un poco pues caída en términos de que en este momento desarrollar nueva infraestructura aérea con las condiciones de demanda que tenemos es bastante incierta, pero no es que no hay una normativa para decir dónde debe estar ubicado el aeropuerto. ¿El aeropuerto alguien sabe de quién es? ¿De quién es toda esta tierra? ¿Alguien sabe? Y es parte de las razones por las cuales los buses de Transmilenio no llegaban todos hasta acá abajo. Esto es del gobierno nacional, esto no es de Bogotá. Toda esta tierra es del gobierno de Colombia, no es de Bogotá. ¿Sí? Y en esa medida, la 26 desde más o menos acá hasta el centro tampoco es de Bogotá. Tiene una serie de responsabilidades y de competencias que se han delegado, pero toda esta tierra es del gobierno nacional, no es de Bogotá. Y no hay una justificación específica. A lo que voy es que los planes de ordenamiento territorial sí deberían contemplar la mejor ubicación de sus aeropuertos, porque todas las ciudades quieren tener un aeropuerto no tan lejos, porque si usted tiene un aeropuerto muy lejos, comienza a volverse caro el uso de ese aeropuerto. Entonces siempre hay una dificultad en dónde ubicarlo. Y esa es una de las dificultades más grandes, porque además el aeropuerto, miren el área que toma el aeropuerto de Bogotá, ¿sí? Es más grande que la localidad de Engativá probablemente. ¿Sí lo ven? El área que toma un aeropuerto con 2 pistas es el área de una ciudad pequeña, es un área muy grande que tiene que destinarse a operaciones cerradas, que tiene que bloquea, en muchos sentidos es un obstáculo urbano muy fuerte. En Bogotá bloquea la circulación oriente-occidente, norte-sur, las dos, y tuvo que mover el río Bogotá. Todo este sector que ustedes ven aquí del río Bogotá, el río Bogotá pasaba por acá y se tuvo que mover. Entonces es una intrusión bien grande en la geografía urbana de una ciudad o en la región en donde se ubica. No hay una normativa específica que diga y que obligue a moverlo o que obligue a dejarlo. No sé si con eso respondo parte de la pregunta o la comento porque no tengo la respuesta completa. Sí, Germán, muchas gracias. Y la otra que me surge es, bueno,
uno ve la ubicación de los aviones ya cuando, pues no sé, cuando uno llega a la plataforma y esto, ¿hay algún como precio diferente frente a la frente a donde se ubiquen los aviones? O sea, no sé si me hago Sí, entender. en Bogotá no, en Bogotá se cobra un precio por el uso de esa plataforma, pero por ejemplo, yo en otra época tenía que viajar mucho en Neiva y viajaba en Neiva en el último vuelo que llegaba a Bogotá como a las 9 de la noche, en un avión pequeñito. Y en esa época el avión pequeñito no le iban a dar ninguno de los puntos grandes, sino se dejaba el avión por acá, en la última esquina, cerquita al terminal de carga. Entonces, de nuevo, nos echábamos media hora de Neiva a Bogotá y luego tocaba tomar un bus de acá a acá, 20 minutos para salir, y le daban la peor de las ocupaciones. Entonces, no, en otras partes, en otros aeropuertos mucho más congestionados, sí hay esquemas tipo cobro por congestión, si se quiere. Entonces, si uno quiere parquearse en el mejor parqueadero a la hora pico, tiene que pagar mucho más que si lo quiere hacer a una hora valle. ¿Sí? Bogotá no existe esos mecanismos, pero en otros aeropuertos grandes del mundo sí existen mecanismos de cobro por uso de la infraestructura diferenciada. Gracias. Hay más preguntas, adelante. Tengo más presentación, pero adelante. Dice que, a ver, tengo aquí, aparece, Daniel ya había preguntado, o es Sí, otra qué pena, pregunta nueva. la acabo de bajar. Ah, vale, gracias. Tengo a Camila, no sé si Camila preguntó ahorita. Sí, tengo una pregunta. Dale, Camila, y luego le doy la palabra a Álvaro y a Juan Manuel. Perdón si no estaban en orden, los acabo de ver aquí en orden alfabético. Dale, adelante. Bueno, mi pregunta es si se tiene en planes de pronto alguna expansión, algún nuevo proyecto con el aeropuerto. Sí, en Bogotá había dos iniciativas que están en este momento un poco, como dije, en suspenso por la situación mundial de la demanda aeroportuaria por la pandemia. Pero había uno que se llamaba El Dorado 2, que es otro aeropuerto conectado con este por un sistema ferroviario, inicialmente se había pensado, y estaba ubicado más hacia la zona de Madrid y Facatativá, es decir, un poco más al occidente de la sabana de Bogotá. Y el aeropuerto El Dorado, los concesionarios del aeropuerto El Dorado también habían presentado una expansión al aeropuerto, pero no moviéndolo, sino expandiendo el que hay hoy en día. Como te digo, esas dos están un poco en suspenso porque en este momento es difícil prevenir o pronosticar qué va a ocurrir hasta que el tema de la pandemia no se estabilice un poco más. ¿Sí? Pueden buscar en internet, hay bastante documentación del Dorado 2. ¿Sí? Camila, ¿te respondí? Sí, sí, señor. El de comunicación ferroviaria es más o menos como el de Barajas, ¿cierto? Pues era el Regiotram, no, era una comunicación más larga. El Regiotram, que hoy en día está construido, pues no, está en proceso de construcción, que es el tren de cercanías de Occidente, tenía una línea que le iba a permitir comunicarlo entre estos dos. Iba a ser un aeropuerto mucho más separado, distinto a lo de Barajas y distinto a varios ferrocarriles que hay en el. Ahorita les muestro un ejemplo. ¿Sí? Ah, listo. Listo, gracias. De nada. Álvaro, adelante. Camila, si puedes bajar la mano, por favor, para yo tener aquí control un poquito mejor de las preguntas, te agradezco. Álvaro, adelante. Germán, sino que justo tengo una pregunta a raíz de que me compré un juego de mesa justamente sobre aeropuertos y aviones. Pero ¿qué es lo que define en cuanto al aeropuerto el costo operativo del avión? Es decir, ¿el aeropuerto le cobra, por ejemplo, un costo por aterrizar? Sí, Los derechos que tiene que buscar una aerolínea sobre ese aeropuerto. sí, sí, sí. Sí hay distintos. Luego vamos a ver en la próxima clase, de pronto tenemos uno que quién financia, quién paga, haciendo un poco la misma lógica de lo de de las carreteras. Pero hay distintas tasas que los aeropuertos le cobran a los aviones. La básica es la tasa aeroportuaria por el uso de las instalaciones. ¿Sí? Y luego también se le cobra a los pasajeros. Entonces, de hecho, cuando usted compra un pasaje, probablemente uno no se fija, pero ahí hay una cosa que dice que incluye la tasa aeroportuaria. Entonces, los aeropuertos tienen divididos sus ingresos en dos grandes grupos, ingresos aeroportuarios e ingresos no aeroportuarios. Los ingresos aeroportuarios son los que se asocian con toda la operación de los aviones y de los pasajeros que están utilizando los aviones y de la carga que está utilizando los aviones. Y los ingresos no aeroportuarios son, por ejemplo, los arriendos a locales comerciales,
los arriendos de parqueaderos, de hoteles y de otro tipo de servicios que se instalan normalmente porque es muy atractivo atender y vender a toda esa gente y a toda esa carga que está ahí. Entonces los ingresos se dividen en esos dos, adelantándome un poco a una clase que sigue, cómo se preparan. Entonces, uno son las tasas, que también ya, pues Camila había preguntado parte, las tasas que se le cobran a los aviones por el uso de las instalaciones, y el otro es los no aeroportuarios. ¿Está claro? Por lo menos como introducción, Álvaro. Sí, sí, y solo para complementar la pregunta, ¿y cómo es que las aerolíneas escogen o no abastecerse de combustible en un aeropuerto? ¿Todos los aeropuertos tienen abastecimiento de combustible para aviones? Todos deberían tener, pero hay algunos donde es más caro, es más barato, o es de mayor calidad o de menor calidad. ¿Sí? El aeropuerto de Bogotá tiene un abastecimiento muy grande de combustible, como lo tienen la mayoría de los aeropuertos internacionales grandes. Casi que es obligatorio tenerlo para que usted tenga cierto nivel y cierto ranking, porque si no lo tiene, pues no le van a llegar las aerolíneas principales. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Pero todos los aeropuertos deberían tener un mínimo de abastecimiento de combustibles. Los aeropuertos regulados, ¿no? Hay aeropuertos no regulados, aeropuertos muy pequeños que, como les decía, de pronto sirven una zona agrícola, una mina. Ahí solo va a atender los aviones de las empresas o de los que lleguen allá, pero si es aeropuerto comercial de servicio de aerolíneas, sí debería tener instalación de combustible. ¿Sí? El combustible que se le echa a los aviones es un combustible de especificaciones también particulares. No todos los países tienen producción de ese combustible, ¿sí? Entonces hay que importarlo, hay que ponerlo ahí. No es una logística compleja, la logística del abastecimiento de combustible para los aviones. ¿Colombia lo produce? Creo que sí, creo que sí. No estoy 100% seguro, pero creo que sí produce Ecopetrol, el combustible para aviones. Gracias. Juan Manuel, adelante. Gracias, profe. No, pues de pronto ya quedó un poco más claro con lo del Dorado 2, pero pues sin embargo también, y Camilo también lo escribió en el chat, yo también tenía dudas porque a mi entender era que iban a hacer algo en Guaymaral, o sea, yo siempre supuse que el segundo aeropuerto iba a ser en No. Guaymaral, pero parece que entonces según eso no, No, o sea, eso va a Guaymaral seguir ahí es un quieto, ¿cierto? aeropuerto, Guaymaral es un aeropuerto de servicio para aeronaves pequeñas, aeronaves privadas, escuelas de aviación, policía. El aeropuerto de Guaymaral está ubicado también en una zona en la que los conos de aproximación no tienen digamos, un desarrollo que permita aviones muy grandes. Está metido entre las montañas, mucho más cerca que este, entonces es difícil que el aeropuerto de Guaymaral se desarrolle, y el aeropuerto de Guaymaral probablemente se va a mantener, pero como les digo, para aviación Como privada, recreativa. escuelas, recreativa, la policía tiene operación desde allá, pero ya no para Okay. una aviación comercial grande como esta. ¿Sí? Ok, Germán. Y la otra pregunta era más como que, digamos, pues todo este, por decirlo así, toda esta infraestructura de logística, porque pues en realidad el aeropuerto, su gran peso es en eso, en que también se maneja logísticamente. Me surge la duda, toda esta gasolina, todos los insumos que utilizan diariamente, la maquinaria que hay dentro del aeropuerto, ¿por dónde entra? Porque pues yo jamás he visto que en la 26 entren las camiones cisternas trayendo la gasolina, entonces me da duda por dónde van entrando, porque yo he visto que No, en este momento no lo sé. ¿no? Lo sé, Porque yo he habría bajado que... por al lado del aeropuerto como para evitar la 13, pero nunca he visto ninguna entrada como alterna, escondida. Nunca he visto No, realmente. hay hay una entrada pequeña aquí por el lado de Fontibón, a ver si se la marco por ahí, pero yo no sé, realmente esa pregunta de por dónde viene, podemos luego guardarla y de pronto conseguimos a alguien que nos ayude a responderla, bueno, pero por este lado de aquí, por aquí hay un acceso que es el acceso a toda esta zona de carga también, pero el acceso principal de carga pues se da por acá. Ok, listo, gracias, profe. Pero dele una mirada en Google Maps a ver si lo ve, ahí se observa, ¿sí? Listo, perfecto. Sí. Catherine, Combustible estadístico. ¿cómo? Catherine, adelante. Sí, yo tengo dos preguntas y es una con respecto a la tarifa por el horario de los vuelos. ¿Tiene algo que ver? Pues normalmente los vuelos más económicos están en la mañana, pero sí quisiera saber de pronto eso tiene que ver con qué de la Pero infraestructura la portuaria. tarifa al pasajero, Sí, al pasajero. uy, la Y tarifa al pasajero
que es un tema bien complejo porque las aerolíneas manejan una gran cantidad de estrategias de precio. Y yo puedo comprar hoy un pasaje para viajar en julio y una persona lo compra un día antes, estamos sentados en la misma silla, pues no en la misma silla literalmente, pero uno al lado del otro, salimos a la misma hora y esa persona que lo compró un día antes puede pagar 4 veces lo que yo pagué por comprarlo hoy. Entonces, los esquemas de precio que manejan las aerolíneas son muy complejos para asociarlos a la hora del día o a la política del aeropuerto. Están más asociados a políticas comerciales muy complejas que las aerolíneas manejan. No se lo podría responder directamente con lo que tiene que ver con el aeropuerto, sino que obedece más a políticas comerciales de las aerolíneas. Ah, pensé que tenía algo que ver con la demanda Puede que de... algo tenga que ver, pero creo que hay aspectos más importantes como ese que le cuento, ¿sí? Cuando compra el pasaje y si uno es, acuérdese que las aerolíneas hoy también todas hacen parte de los sistemas de millas y de alianzas, entonces si yo soy platino y usted es súper platino, entonces le van a dar una tarifa distinta, usted compra unas con millas, el otro no. Por eso digo, las estrategias comerciales son muy complejas para unirlas únicamente a la demanda. Ok, y bueno, y la otra pregunta era un caso puntual, por ejemplo, en París existen dos aeropuertos dentro de la ciudad, el Charles de Gaulle y el Orly, pero Sí. también tienen tarifas totalmente diferentes. ¿Eso tiene que ver también con la infraestructura o...? Con las aerolíneas principalmente. Lo que ha ocurrido en muchas partes del mundo donde hay 2 aeropuertos es que las aerolíneas de bajo costo se han concentrado en aeropuertos un poco de segundo nivel. Entonces el de Orly pueden llegarle a aerolíneas de menor, llamémoslo así, de bajo costo, mientras que a Charles de Gaulle lo que llega pues son las principales. Entonces la distribución del uso de aeropuertos por las aerolíneas de bajo costo también ha venido especializando algunos aeropuertos en ese tipo de servicios. ¿Sí? Eso puede ocurrir. En ese sentido sí puede ocurrir. Y las aerolíneas de bajo costo de pronto buscan atender una demanda que no requiera el aeropuerto más elegante, que no importa que la gente quede un poquito más lejos de lo que necesite, que de pronto no tiene tantos servicios como el aeropuerto principal. Entonces no es únicamente por la ubicación, sino por los servicios que hay. Pero normalmente en Londres pasa parecido. En Heathrow llegan mucho más aerolíneas principales de las que llegan a Gatwick, por ejemplo, o hay 2 aeropuertos más en Londres, uno se llama Luton, otro se llama The City, que tiene unos mercados específicos. Entonces, las ciudades que tienen multiaeropuerto tienden a especializar sus aeropuertos en cierta demanda y sí puede afectar el precio de las tarifas. Ok, es como por el tipo de vuelo y las aerolíneas. Ok. Sí, ese es uno de los componentes. Puede haber más, pero ese es uno de los componentes. Camila, última y seguimos porque si no pierdo parte de la historia, aunque han hecho preguntas muy interesantes. Camila, adelante. Sí, perdón, es que me surgió una duda cuando empezaron a hablar del aeropuerto como una plataforma logística. Y es que, bueno, si bien ahí se hace como transporte y distribución de carga y de pasajeros, ¿hay algún aeropuerto donde también se haga un valor o se genere pues valor agregado a los productos? O sea, como, no sé, el empaquetado de la carga o algo así. No mucho, pero los aeropuertos más grandes del mundo de carga, que ahorita vamos a ver la lista, están asociados es principalmente con las grandes transportadoras como FedEx, DHL. Ellos son los dueños de los aeropuertos de carga más grandes y ahí hacen de todo lo que ellos necesitan. ¿Sí? Listo. La operación de Colombia es mucho más pequeña, aunque el aeropuerto de Bogotá es uno de los más importantes a nivel de carga en el mundo. Si uno lo ve por unas especializaciones que vamos a ver ahora, es el aeropuerto que más carga mueve en América Latina y está muy asociado a la logística de las flores. ¿Sí? Entonces, ahorita lo vemos, pero no sé si algunos de esos que son súper especializados para DHL, FedEx y similares, si hagan algún tipo de operación adicional de empaquetado, puede que sí lo hagan. ¿Sí? Vale. Bueno, voy a seguir y ahorita seguimos con más preguntas. Camila, si me ayuda bajando la mano y continuamos. Entonces, ahora, un aeropuerto más pequeño aquí en Colombia, el aeropuerto de Popayán. ¿Sí? No sé si haya alguien de Popayán o alguien haya aterrizado allá o no. Diferencias importantes de este aeropuerto con el de Bogotá. Cuéntenme, ¿qué ven distinto? ¿Cuáles 2 aspectos claves que vean distintos ahí?
El aeropuerto el aeropuerto de Popayán es uno de los pocos aeropuertos en Colombia en que yo he podido llegar caminando. Desde una reunión caminé al aeropuerto. Condición particular. Está muy metido en la ciudad, como buena parte de los aeropuertos de Colombia. Observaciones sobre ese. No tiene pista de carreteo. No tiene pista de carreteo. Esa es muy importante, ¿sí? Muy, muy importante. ¿Por qué será? ¿Qué le ocurre a un avión que aterriza en esa pista? Tiene que recorrerla toda, devolverse y salir. Quiere decir que la utilización de la pista en tiempo es mucho mayor que un aeropuerto como el de Bogotá, en el cual tiene pista de carreteo. Y luego vamos a ver que eso es determinante para establecer la capacidad y el nivel de servicio que el aeropuerto le presta a los aviones. Esa es la principal. La otra es que tenemos 1 o 2 puntos de estacionamiento. Es un aeropuerto pequeñito, es un aeropuerto cuya pista es bien, bien pequeñita también. Pero la que quería que vieran de manera inicial era la que acaba de decir Alba. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta de Popayán? No sé si haya alguien de Popayán o haya alguien. Yo tuve que aterrizar también bastante una vez que hice por ahí el plan de movilidad de Popayán. Es difícil de aterrizar allá, no tiene muchas ayudas. Si las condiciones meteorológicas se complican, lo mandan a uno a Cali. Preguntas, observaciones. Si no las hay, saltamos a un aeropuerto que es quizás el aeropuerto que más pasajeros mueve del mundo desde hace muchos años. ¿Alguien tiene idea de cuál puede ser? John F. Kennedy. No. Heathrow. No. Los Ángeles. No. Este es el aeropuerto de Atlanta. Es el aeropuerto que más pasajeros mueve en el mundo. ¿Sí? Un aeropuerto que tiene, mire, tiene una pista acá, 2, 3, 4, 5 pistas. De nuevo, si buscan toda la información abierta del aeropuerto de Atlanta, está disponible en la página web del equivalente de la Aeronáutica Civil de Estados Unidos, que es la FAA. Entonces, miren, tiene 2 accesos. Tiene acceso por este lado, tiene acceso por este lado. Todo esto son parqueaderos. Todo este es el acceso. Y ahorita vamos a ver un detalle, que es este. Los terminales están separados el uno del otro y por debajo hay un tren, similar de pronto a lo que ocurre en Barajas, un tren que conecta los terminales. ¿Sí? Pero miren que los terminales, aquí es donde la gente llega. Los aviones, este avión, por ejemplo, llega acá, se ubica, viene acá. Este es el hub de una de las aerolíneas más grandes del mundo, que es Delta Airlines. Este es el sitio donde es la mayor parte de su operación, se concentra acá. Y tenemos, estos son los terminales. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 terminales principales separados, conectados por debajo por un metro, básicamente, una operación tipo metro que para en esas 5 y permite la conectividad. Y obviamente aquí hay otro terminal, no sé si este es de carga, la verdad, y puede pues uno conectarse para entrar y salir desde estos puntos. Esta es la entrada principal del terminal y se conecta y pues ya va al punto de embarque en su muelle de salida o su muelle de llegada. ¿Preguntas sobre esta configuración? Las configuraciones se hacen de acuerdo a lo que yo proyecto de llegadas de aviones o qué parámetros cuando yo voy a hacer una pista, un aeropuerto, debo tener en cuenta. Esa pregunta es muy para todo importante. esto. El primer elemento es qué aeronave quiero que aterrice ahí. Ese es un ejercicio de apuesta, pero es un ejercicio que cada vez se hace menos solo. Hay que hablar con las aerolíneas, hay que hablar con los fabricantes de aviones. En el mundo hay 2 grandes fabricantes de aviones, Airbus y Boeing. Hay algunos fabricantes más pequeños, entre ellos un brasilero, Embraer. Entonces uno tiene que hablar con los fabricantes, ver qué tipo de avión llega, porque la longitud y el tamaño de la pista va a estar directamente relacionado con el tamaño del avión. Y lo mismo, la ubicación y la forma de los puntos de estacionamiento y los terminales está relacionado con el tamaño del avión. La longitud de la pista está asociada a cuánta longitud requiere el avión de diseño, que normalmente es el avión más grande, en su máximo peso para despegar o las condiciones de aterrizaje. Entonces eso da la longitud de la pista. Si ustedes ven acá tenemos unas pistas más pequeñas y unas pistas más grandes. Entonces probablemente los aviones más grandes los van a ubicar en las pistas más grandes. Acá hay otra pista, que puede ser una pista más pequeña. ¿Y qué otras condiciones van a aparecer? Que las vemos luego en un mayor detalle. La temperatura promedio, la altura media sobre el nivel del mar y la dirección predominante de vientos. Todos esos aspectos van a contribuir a que se determine el número y ubicación de pistas. En Colombia
hay otro aeropuerto de Colombia que tiene 2 pistas. ¿Alguien sabe cuál es? Además de Bogotá. ¿El de Medellín? No, Medellín tiene una pista. ¿Nadie se le ocurre? El de Cúcuta. Y el de Cúcuta lo tiene por tiempo, ay, otra vez aquí me está. El de Cúcuta lo tiene por vientos, no por necesidad de demanda. El de Bogotá lo tiene por demanda, ¿sí? Entonces, las condiciones de los vientos, la altura sobre el nivel del mar, la temperatura media van a ser determinantes para el número y orientación de pistas. Preguntas, creo que Álvaro estaba ahí hablando mientras otra vez me sacó aquí. No, sí, comentaba que alguna vez escuché que una de las principales limitantes del aeropuerto del Alto, o sea, el que sirve a La Paz, es justamente su altura, porque pues al haber más altitud, la combustión de los aviones es distinta en temas de aterrizaje y despegue. Y de hecho es una de las principales críticas que se le hace al que va a ser el nuevo aeropuerto del Cusco, que al quedar en Sí, altura necesitan va a las tener... condiciones de longitud de pista. El avión necesita mucha más longitud para poder elevar, básicamente, ¿sí? Esa es una de las condiciones. Seguimos. Entonces, el aeropuerto es un sistema cerrado, hay que entenderlo así. Y acuérdense que cuando yo hablaba que una carretera era un sistema más o menos abierto en el cual si nos queremos ir de paseo ahora en un rato, nosotros pues podemos ver en qué carro nos vamos, el que tenga pase va, si el carro tiene sus papeles arranca y no le tiene que contar a nadie. En un aeropuerto grande, en un aeropuerto regulado, los movimientos y el tráfico del lado aéreo es completamente regulado, ¿sí? Siempre hay algunos aeropuertos y zonas del espacio aéreo que no son regulados, pero todas las zonas de alto nivel de tráfico son altísimamente regulados. ¿Qué significa eso? Que un avión no puede ni siquiera salir de la puerta sin que le autorice, sin que su plan de vuelo esté especializado y esté especificado para esa condición. Todos los movimientos obedecen autorizaciones. La capacidad está determinada por unas condiciones de riesgo que están asociadas a la seguridad y al nivel de servicio, y la combinación de las restricciones de seguridad con las necesidades de atender esa demanda es lo que define en buena manera la forma en la cual se atiende y se opera un aeropuerto, y se diseña y se construye, ¿sí? Otro elemento importante es que los aeropuertos, por definición, los grandes aeropuertos son de conexión internacional. Entonces no pueden estar basados únicamente en lo que establezca el país en el que se ubica. Esa operación tiene que estar reconociendo la necesidad de conversar con otro tipo de países, con empresas que están basados en otros países, con tripulaciones que tienen otros idiomas, otras costumbres, y para eso se requieren estándares. Y la navegación aérea y el uso de los aeropuertos está altamente estandarizado, ¿sí? Hay 3, digamos, a nivel internacional hay 2 grandes espacios de regulación. La ICAO o OASI en español, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, pero la otra que se aplica de manera muy importante es la del Aerocivil de Estados Unidos, que es la Federal Aviation Authority. La Federal Aviation Authority, de hecho, se creó por un accidente que hubo entre 2 aviones en vuelo y requirió hace muchos años, cerca de, no sé, como unos 80 años, pues la coordinación y la construcción de estándares para proteger principalmente el tema de seguridad. En Colombia es la Aerocivil. Ustedes pueden bajar de la página del Aerocivil de ese link que estoy poniendo ahí, todos los reglamentos aeronáuticos de Colombia. ¿Sí? Se llama el RAC, y en esa página está todos los capítulos que definen pues la forma como se navega en el aire, la forma como se navega en los aeropuertos, la forma como se diseñan, los aspectos que se tienen en cuenta para el diseño, construcción, operación de los aeropuertos en Colombia. Están altamente relacionados con el reglamento aeronáutico colombiano, y ese reglamento aeronáutico colombiano a su vez reconoce y hace referencia a estándares internacionales, principalmente los de la OASI. Una pregunta. Sigo entonces.
Entonces, en Colombia, y aquí algunas de las preguntas que han hecho, está la Aeronáutica Civil, que es una unidad administrativa especial. Básicamente, ahí, este es el decreto que la regula. Básicamente es la autoridad en materia aeronáutica en todo el territorio nacional y le compete regular, certificar, vigilar y controlar a los proveedores de servicios a la aviación civil, es decir, todas las aerolíneas. El uso del espacio aéreo colombiano, entonces el gobierno colombiano regula y administra el uso del espacio aéreo colombiano y la infraestructura dispuesta para ello. Le corresponde también con carácter exclusivo prestar los servicios a la navegación aérea y operar las ayudas requeridas para que la navegación en el espacio aéreo colombiano se efectúe con seguridad. Entonces, toda la navegación aérea está en manos del gobierno a través de esta unidad aeronáutica, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Asimismo, tiene bajo su responsabilidad la operación, explotación y provisión de servicios aeroportuarios de los aeródromos a su cargo. Entonces, la Aerocivil tiene a su cargo bastantes aeropuertos en el país, normalmente los aeropuertos más pequeñitos. Anteriormente tenía a su cargo los aeropuertos más grandes que entraron en un proceso de concesión y ahí aparece la Agencia Nacional de Infraestructura que está ahí mismo. Entonces, la Agencia Nacional de Infraestructura es una agencia nacional estatal de naturaleza especial del sector descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional que está adscrita al Ministerio de Transporte. La Agencia Nacional de Infraestructura tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de asociaciones público-privada para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y explotación de infraestructura pública de transporte en todos sus modos, incluido el aeroportuario. ¿Sí? En esa página web, voy a entrar un momentico para ver, a ver si funciona y si conecta aquí. Germán, una pregunta. ¿La IATA también hace parte como de ese grupo que genera normativa internacional? Lo que pasa es que la IATA es la Asociación de Aerolíneas, ¿sí? Entonces, la IATA es un grupo que genera algún tema de normativas, pero asociadas a la operación de las aerolíneas, ¿sí? Pero no de la operación de los aeropuertos. ¿Sí me explico? Sí. Es más una asociación comercial, si se quiere, es como una especie de el espacio en donde conversan y ponen reglas las aerolíneas. Pero obviamente pues es el prestador de servicio más grande agremiado y entonces hay que trabajar en conjunto con ellos para la normatividad. No me quiere abrir, no sé por qué no me abrió en este momento, pero luego lo ven ahí está, en ese link está especificado la función y los aeropuertos que en Colombia están concesionados, ¿sí? Son los aeropuertos más importantes del país. Hay algunos aeropuertos que no son del gobierno nacional. ¿Alguien sabe que me cuente dos aeropuertos? Un aeropuerto, ¿cuál será el aeropuerto más importante que no es del gobierno nacional? El aeropuerto de Pereira es de la ciudad de Pereira, ¿sí? Entonces, si la ciudad de Pereira lo quiere concesionar, le puede pedir a la Agencia Nacional de Infraestructura que le ayude a concesionarlo, pero también lo puede seguir prestando como una empresa pública del municipio de Pereira. Entonces, la ANI es la empresa, digamos, la agencia del gobierno nacional que define, estructura y vigila sus contratos y hay concesionarios. Esta lista acá son los concesionarios de los aeropuertos que hay hoy en día en Colombia concesionados. Entre ellos está el de Bogotá, el de Cali, el de Medellín, el de Cartagena, el de Barranquilla, por nombrar los principales, pero hay muchos más aeropuertos concesionados. ¿Sí? ¿Qué hace la empresa? La empresa tiene que hacer los diseños, tiene que hacer la obra, tiene que financiarse, similar a lo que vimos con carreteras, tiene que ejecutar esa obra y tiene que ejecutar la operación del aeropuerto. El aeropuerto sigue teniendo la presencia, por ejemplo, de la policía, de la DIAN, de Migración Colombia. El operador privado no puede reemplazar esas labores que son competencia del gobierno, pero sí tiene que ayudar y disponer para que la infraestructura y los sistemas que requieren esas entidades estén bien establecidos para que puedan prestar su función. La parte del control aéreo, que es lo que vimos hace un rato, sigue estando bajo la responsabilidad del gobierno. Entonces, la Aeronáutica Civil es la que opera las torres de control. Es la que opera todas las autorizaciones de vuelo. La empresa privada lo que hace en algunos casos es la construcción de la torre de control, el mantenimiento de esa infraestructura.
garantiza que haya agua, que haya datos, que haya energía, pero no presta el servicio porque sigue estando, como lo mostramos hace un rato, bajo la responsabilidad de la aeronáutica civil. ¿Preguntas? Germán, Sí. ¿cuál es la entidad a cargo de brindar los permisos para que un avión pueda operar una ruta aérea? La aeronáutica civil, hasta donde sé, la aeronáutica civil. Ok. ¿Sí? La aeronáutica civil es la encargada de todos esos permisos en Colombia. Entonces, aquí hay una lista de aeropuertos, la dejo de referencia. Esta es, hay una página que es el Consejo Internacional de Aeropuertos, ahí si le dan clic, luego le mandamos la presentación, pueden entrar. Pero, por ejemplo, aquí aparecen el tráfico total de pasajeros. Entonces, la que más tenía era Atlanta, que les mostraba en el 2019, 110 millones de pasajeros. Germán, qué Seguido, pena, no se ve tu pantalla. perdón, se debió quedar ahí desde que traté de abrir el video. Gracias por decirme. Me avisa Álvaro cuando ya, por favor. ¿Ya se ve? Sí, Sí, listo. se ve. Vale, entonces aquí tenemos la lista de aeropuertos. Como les decía, el de Atlanta, 110 millones de pasajeros al año. Después cerquita está Beijing, luego estaba Los Ángeles, Dubái, Tokio, Chicago. La gran mayoría están en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Y los asiáticos son los que han subido de manera más importante. Si ustedes ven acá tenemos Bangkok, Singapur, Nueva Delhi, Incheon, Hong Kong, Guangzhou, Shanghai, Beijing, Dubái. ¿Sí? El aeropuerto de Bogotá movió el año 2019 mal contados 35 millones de pasajeros. Estamos poco como por la mitad del número 20. Aquí en Colombia le sigue el de Río Negro, que está por el 9, el de Cartagena 5, Cali 5, luego Barranquilla 2, igual que San Andrés y Santa Marta. El aeropuerto de Bogotá es el tercero en América Latina, por encima están Ciudad de México y Sao Paulo. ¿Sí? En tráfico internacional, si ustedes ven, por ejemplo, está Dubái. Dubái funciona como un hub entre Asia y Europa, ¿sí? O entre África y Asia. Entonces, si ustedes ubican a Dubái, mírenlo, acá tenían con 86 millones, de los cuales casi todos son internacionales. Es decir, es un aeropuerto que no le presta casi ningún servicio a su ciudad. En América Latina, ¿cuál aeropuerto es parecido? ¿El de Panamá? El de Panamá. El de Panamá juega un papel muy parecido. Y Sí, el del allá, Salvador. sí, pero el del Salvador y el de Panamá son dos aeropuertos que juegan ese papel, en el cual son como un hub, cuando hablo hub es como una bisagra entre toda América del Sur y América del Norte. El de El Salvador lo hace principalmente para Bianca, que se apoya con Bogotá y Lima. El de Copa es Panamá, que atiende todo lo que es América del Norte, llega a Panamá, los pasajeros pasan y van de Panamá a la América del Sur. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere ir de la ciudad de Mendoza en Argentina a la ciudad de Chicago y quiere utilizar Copa, lo más probable es que tenga que hacer Mendoza, Panamá, Panamá, Chicago. Y luego podemos hablar de ese tipo de operaciones, pero ese tipo de operaciones es muy similar al que hace Transmilenio con una ruta alimentadora. ¿Sí? Junta a todas las personas que van para determinado sitio en un solo vehículo que está diseñado en su tamaño y en sus condiciones para prestar distintas rutas y hace unos ejercicios similares de optimización de esa infraestructura aérea que tienen los aeropuertos y que tienen las aerolíneas. Si ustedes ven aquí en tráfico internacional aparecen unos que no estaban allá, entonces por ejemplo aquí aparece Madrid, aparece Kuala Lumpur, aparece London Gatwick, que estaba London Heathrow, tenemos los dos, está Doha, que juega un papel parecido allá, Estambul. En Colombia, el aeropuerto El Dorado mueve 11.422.000 pasajeros internacionales, compárenlo con estos 34, menos de la mitad. Bogotá también juega un papel de hub principalmente de Avianca, pero Bogotá, Colombia es un país que tiene un altísimo movimiento de tráfico aéreo nacional y eso se ve con estos números. Luego vemos carga. Entonces el aeropuerto más grande en carga es Hong Kong, pero aquí parece por ejemplo Memphis. Memphis es el aeropuerto, ahorita no me acuerdo si es el de FedEx o el de DHL, de alguno de ellos. Lo mismo pasa con el de Louisville y lo mismo pasa con el de Anchorage. Todos estos aeropuertos prestan servicios específicos para grandes empresas transportadoras de carga y de correo. ¿Okay?
Miren que el número 20 aquí es Ámsterdam, que está en 1.500.000 y Bogotá está en 710.000. Está más o menos poco por debajo de la mitad de este, pero es bastante elevado la cantidad de movimiento. Y cuando uno mira la parte de carga internacional, si ustedes ven, pues casi todo lo que mueve el Dorado es carga internacional. Juan Manuel, pregunté. Sí, Germán. ¿Ese de Anchorage es Alaska? Alaska, sí, señor. Ok, gracias. Y eso es movimiento Norteamérica-Asia. ¿Sí? Acuérdense que el mundo uno lo ve de frente en los mapitas, pero para el avión es más fácil irse por el Polo Norte. ¿Sí? El Polo Norte, Sí. zona del Polo Norte tiene bastante tráfico porque es una de las formas más directas para llegar entre Canadá y Rusia o entre el norte de Estados Unidos y Asia. ¿Sí? Hay aeropuertos especializados acá, el de Bogotá pues es 566.000 y le sigue el de Río Negro pues bastante por debajo. Y este es el número de operaciones y este es desde la perspectiva del lado aire, este número es más importante, las otras son desde el lado tierra principalmente. Pues desde el lado aire tenemos el aeropuerto de Chicago con casi 1 millón de operaciones al año. Ese aeropuerto tiene, si no estoy mal, tiene como 8 pistas, porque tiene primero mucha demanda, pero además tiene condiciones de viento muy desafiantes para poder desarrollar la operación. El de Atlanta, que veíamos que era el primero en operaciones de pasajeros, es el segundo en operaciones en número digamos, de movimientos de aviones. Ahí están más o menos las mismas, pero por ejemplo aparece la Ciudad de México, el primero de América Latina con más o menos 460.000. Este aeropuerto, hay un gran debate, ese aeropuerto se comenzó a construir el reemplazo, entró el nuevo aeropuerto, el nuevo presidente suspendió la obra cuando estaba muy avanzada. Esa es una historia larga y interesante para ver procesos políticos asociados a infraestructura. Y Bogotá está en 377.000, es elevado el número de Bogotá, ¿sí? Entonces, estos son los números en operaciones. Ahora, hay tarea de dedicarse a ver videos de YouTube, por favor, ¿sí? El primero es largo, más o menos 1 hora y media. Es una clase de MIT sobre aerodinámica de aviones y es para que todos tengamos seguridad de por qué vuela un avión y cuáles son los principales procesos y retos que tiene volar un avión. ¿Sí? Entonces, ahí le dan el link. Esta es una clase bien interesante. A ver si tengo la opción aquí de abrir por lo menos esa. Un momentito. Me avisan, por favor, si lo ven. Todavía no se ve. Ya se ve, ya se ve. ¿Sí? Entonces, pues esta es una clase, como les digo, es una clase 1 hora 10 minutos. Ahí como en problemado el YouTube o este computador, una clase dictada por esta profesora. Este es el primer video que quiero que vean, por favor, para estar seguros de cómo vuelan los aviones y por qué vuelan los aviones. ¿Sí? La segunda que quiero que revisen es, me avisan cuando esté de nuevo no está funcionando muy bien. ¿Sí? La segunda, ¿ya lo están viendo o no? ¿La pantalla? Sí, sí, se ve ¿Sí? el PowerPoint. La segunda, que es esta, es... se prendió la profesora. Perdona ahí el descuadre con la profesora. Pues por favor, vean esa clase para estar seguros de que todos entendemos la parte básica de por qué funciona, por qué vuelan los aviones. El segundo, este computador está fallando aquí mucho. El segundo de los videos que quiero que vean es un proceso de
toda la aproximación y aterrizaje de un aeropuerto, de un avión Airbus 320 en el aeropuerto de Múnich. Están en inglés, esos. El tercero es el despegue en Bogotá de un Airbus 320. El cuarto es todo el procedimiento que tuvo que hacer ¿alguien sabe qué le pasó al United 777? Hace poquito. ¿Es el Hace que cayó en el río Hudson? No, esta es una historia parecida. A este se le explotó un avión despegando y tuvo que regresar. Entonces ahí está, ¿sí? Para que lo vean. Y luego los últimos dos son cómo funciona el centro de control de tráfico del aeropuerto de Schiphol, que es el de mayor tráfico, digamos, el centro de control de uno de los que tiene mayor tráfico en Europa, y el funcionamiento de la torre del control aéreo del Dorado. ¿Sí? Todos esos videos son bien interesantes. A ver si podemos abrir uno y lo vemos 5 minutos. Si hay preguntas, mientras tanto, mientras cuadro aquí, ya se nos va a acabar el tiempo de clase. ¿Preguntas? Germán, Sí, el horario de operación de los vuelos comerciales nacionales es netamente comercial o hay algo técnico relacionado? hay combinación. En los partes técnicos tiene que ver sobre todo con ruido y tiene que ver con las horas del día. ¿Sí? Cuando usted tiene, digamos, altas diferencias de temperatura a lo largo del día, puede afectar la operación de más eficiente o menos eficiente de ciertas aeronaves, y temas de ruido, sobre todo en las horas de la madrugada y de la noche. Algunas ciudades establecen condiciones en las cuales no pueden operar para no afectar ruido, y el resto es comercial. ¿Okay? Ok. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Alguna más? Mientras arranca aquí, no sé esto qué le pasa. Está muy lento este computador. El aeropuerto de Lima le están comenzando a construir la segunda pista, ¿no? ¿No tienen? Daniel, adelante. Pues creo que supongo que esto lo veremos con los números en las próximas clases, pero el grado de incertidumbre de un aeropuerto, sobre todo dependiendo del sitio, debe ser muy alto, ¿o no? Digamos por clima. Sí, pero hay que hacer muchos estudios meteorológicos, ¿sí? Hay que hacer muchos estudios meteorológicos para uno tener más seguridad de las condiciones. Entonces, se requiere el trabajo, digamos, de estudios con todo el nivel de detalle para tomar las decisiones que son. Sobre lo que decías, Germán, sí, el aeropuerto de Lima ya le están construyendo su segunda pista, muy necesaria. De hecho, va a implicar un cambio urbanístico bastante fuerte alrededor del aeropuerto. Y otro proyecto importante a nivel de aeropuertos que se está haciendo en Perú es el aeropuerto del Cusco, que está entre que Sí, va y no va y ha costado lleva mucho rato varios ahí. ministros. Sí. Sí, señor, lleva bastante rato. ¿Están viendo ahí ya o no? Se ve. ¿Sí se ve? Correcto. Entonces, este es saliendo aquí de Bogotá.
El avión, lo que pasa es que no sé qué le pasa aquí al computador de mi casa. Va muy lento. Ahí se los dejo para que ustedes lo vean. Orlando. Ahí está el avión, ese carrito que está adelante mueve el avión en reversa. Los aviones normalmente no tienen reversa, entonces estos movimientos hacia atrás los tiene que hacer con la ayuda de ese vehículo. Ahí está saliendo de su punto de estacionamiento. Voy a adelantarlo porque son 22 minutos, pero este es el que quiero que vean por acá adelante, digamos. Ahí va el avión ya avanzando. Ahí está la fila. ¿Se acuerda que alguien me preguntaba que si había fila? Ahí está en la fila. ¿Sí? Ahí está la fila. Y el avión tiene que... No, se paró aquí. Bueno. Se metieron los anuncios. Orlando. Sí. Le mando ahorita la presentación. ¿Me ayuda? ¿La distribuimos? ¿Sí? De una. Entonces, ¿preguntas? ¿Algo más para terminar?